Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Un placer de verlos como siempre, especialmente a ti. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muy amable. Perdón, chiste interno, no importa. Bienvenidos todos. Tenemos varios temas para tocar en el día de hoy. Empecemos porque no podemos dejarlo pasar. ¿Algún comentario sobre España? Ahora la Unión Europea que no estaba reconociendo el referéndum. ¿Qué opinión les merece? Un tema muy complejo desde el punto de vista de la política internacional, dejando de lado los episodios que vimos todos en la televisión, que estamos todos de acuerdo en la desproporción en el uso de la fuerza, en la represión que el propio Rajoy excesiva. después igual reivindica, ¿no? Bueno, la Unión Europea criticó, digamos, el uso excesivo de la fuerza, pero en un plano distinto, en un plano más político. Obviamente es una situación muy delicada para la Unión Europea que dentro de un Estado miembro haya un movimiento de tipo secesionista o separatista que puede afectar el equilibrio general de Europa. Entonces, esa mirada un poco más amplia, claramente, bueno, habla de un momento muy especial, no solamente en España, sino también en Europa. Hasta el momento, la información por estos lares es que el Estado Islámico se reivindica el tiroteo en Las Vegas, un espanto, 50 muertos, 400 y pico de heridos. ¿Tenés más novedades? No, por ahora ¿Es confirmado eso? No, de mi parte no es confirmado en este momento. Pero, bueno, una situación compleja. Me gustaría ajustar un poco lo que decía Graciano respecto a lo de Europa, ¿no? Europa debería estar preocupada más por la actitud del gobierno español de salir a impedir una consulta popular, más allá de que después reconociera el resultado o no, tenía el derecho de no hacerlo, con balas de goma a lacrar urnas. Bueno, hubo ayer personas heridas de gravedad, hubo gente que sufrió accidentes cardiovasculares mientras estaba siendo desalojada. Sí, a una persona le vino un infarto. Exactamente, entonces me parece que eso debería ser lo que verdaderamente hoy debería tener preocupado al continente europeo. No, pues no fue lo que ocurrió, no. Lo que ocurrió fue una advertencia sobre el uso excesivo de la fuerza y una nota de preocupación sobre la posibilidad de que un Estado miembro ingrese en un proceso de separación, de división interna, que claramente afecta a todo el mapa europeo, sin ninguna duda, ¿no? Bien. De todas maneras, da la impresión que el uso desorbitado de la fuerza por parte del gobierno español no hizo otra cosa que llevar más agua al molino independentista, ¿no? Generando, yo no sería tan ingenuo acerca de la torpeza política de Rajoy, que es muy tentadora, ¿verdad?, como explicación, porque luce como una persona muy torpe. De todas maneras, generando una cosa que me parece que es muy interesante. Por un lado, mucha agua para el molino independentista, secesionista, eso es indudable. Pero por otro lado también adhesión nacionalista española de la cual probablemente haga usufructo el propio PP. Yo creo que esto hay que orejear lejos. Me parece que Aznar por un lado y los secesionistas por otro lado ganaron a la vez. Además, no es fácil para nosotros el análisis, puesto que allí el voto no es obligatorio. Entonces, lo que pueden ser 2 millones de votos puede ser más o menos dependiendo. No tenemos esa info tan clara. Pero bueno, seguiremos de cerca el caso. Los nacionalismos me rechinan de cualquier tipo. Coincido. ¿No? Me parece que a esa altura es contra lo que es la tendencia mundial de sacar fronteras. Pero bueno, apoyo. Me parece que lo de Rajoy es inaceptable. Pero coincido con Alejandro, me parece que es creo que va a ganar más adeptos en España de las condenas que va a tener a nivel internacional. ¿Se acuerdan cuando Sanguinetti en el debate con Tabaré Vázquez hablaba de los marxistas? ¿Y este de qué está hablando? Y estaba jugando a un grupo específico de votantes. Bueno, para mí, Rajoy estaba apostando con esta represión, es decir, yo soy la autoridad, yo marco, no sé cuánto, en la cohesión española. Me parece que él gana más en la interna de lo que nosotros podemos pensar. Bien, esto igual, recién es el comienzo, habrá mucho para analizar en breve. La catalana no es muy popular en España, ¿no? Podemos ir al tema central de hoy. Hay dos. Por un lado, vamos a estar debatiendo UPM, las novedades, la información poca para algunos que se tiene sobre el caso, pero antes, saben que está trabajando la comisión investigadora de ACE, están reunidos, de hecho, en este momento. Tenemos un móvil con Tania Melgar, con el diputado Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio, que está integrando esta comisión investigadora, sobre la cual la propia presidenta Muñiz ya salió hoy a dar declaraciones. Buenas tardes para los dos.
Hola Victoria, buenas tardes. Hace escasos minutos terminó esta cuarta reunión, esta cuarta sesión de la comisión investigadora. Como tú decías, hoy acudieron las autoridades del actual directorio de ACE y queremos consultarle al diputado porque había una agenda marcada para tratar 4 temas, de los cuales por lo extenso de cada tema solamente se pudieron abordar en la jornada de hoy la situación del Hospital de Rivera y el de Bella Unión. ¿Es así, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos para todos los que están en el estudio. Efectivamente, hoy teníamos 4 unidades ejecutoras para analizar y bueno, pudimos analizar la situación de Bella Unión y la situación de Rivera. Hay que decir que se hicieron más de 100 preguntas por parte de los distintos legisladores y fueron todas ellas respondidas adecuadamente, con mucha contundencia, con mucha precisión por parte del directorio actual de ACE, lo cual, desde nuestro punto de vista, al menos desde el Frente Amplio, nos genera mucha satisfacción que se puedan volcar todos los elementos para que la labor de la comisión investigadora se dé en las mejores circunstancias, se puedan aclarar todos los hechos que se tengan que aclarar, se pueda también mencionar aquellas irregularidades detectadas fruto de las propias auditorías y qué se estuvo haciendo. En eso hoy precisamente estuvimos trabajando y creo que se ha dado un paso muy significativo en esta comisión, dejando en claro cuáles han sido las acciones que propuso ACE, las acciones que se están llevando adelante y las que se van a estar desarrollando en los próximos días. Ese cuestionario de 100 preguntas que me decía, diputado, ¿lo elaboran en conjunto con la comisión en conjunto o cada integrante de cada sector? Por ejemplo, Martín Lema ha estado muy involucrado. ¿Lo hacen en conjunto ese cuestionario o cada sector, cada partido realiza las consultas pertinentes? Cada legislador, cada integrante de la comisión hace sus preguntas. Lo que hoy habíamos acordado para prolijar, digamos, el funcionamiento era hacerlo por unidad ejecutora, ¿sí? O sea, en este caso, cuando correspondía a Bella Unión, se hacían todas las preguntas de Bella Unión, se daba el paso a las respuestas por parte del directorio, se volvía a repreguntar en caso que existieran algunas dudas y obviamente se daba la respuesta nuevamente al directorio, que insisto, creo que han sido totalmente satisfactorias y muy importantes para el trabajo que estamos desplegando. Victoria, te escuchamos para todas las consultas. Por ejemplo, de las cuestiones que se trataron hoy específicamente, ante las preguntas y los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo que a usted le ha resultado satisfactorio? Bueno, lo satisfactorio es que ACE fue quien desplegó en primera instancia las auditorías, tanto las externas como las internas. De ahí se desprenden los insumos con los cuales hoy trabaja la comisión investigadora. Y es satisfactorio conocer que ACE, una vez habiendo detectado las irregularidades, en algunos casos, las faltas administrativas en otras, se pudo tomar medidas, se pudieron tomar acciones. En el caso, por ejemplo, de Bella Unión, existieron las auditorías. Posteriormente se llevaron adelante investigaciones administrativas, se llevaron a cabo sanciones respecto a uno de los directores, cae la licitación en ese momento, entonces creo que hay, primero que nada, un aporte a la transparencia y al trabajo. Cuando se detectan elementos de irregularidad, se actuó en consecuencia. Ahora, ¿se detectan porque Sí, los denuncia quién? ¿No fue acaso los miembros de la oposición cuando integraban el directorio de ACE? Lo que plantearon los directores de la oposición en aquel momento fue llevar adelante algunas de las auditorías, ¿sí? Posteriormente existieron investigaciones administrativas que la propia ACE impulsó, sin importar quiénes fueron los directores, o sea, encabezado por su presidenta en ese momento. Y, por ejemplo, ahora, en el caso de Rivera, el 6 de septiembre se resolvió impulsar una nueva auditoría interna en el caso del Hospital de Rivera para estudiar las tercerizaciones. Entonces, claramente lo que acá está oficiando como mecanismo de control es la propia administración en una institución enorme, en una institución muy grande con presencia nacional en todo el territorio, y es importante que estas auditorías estén para corregir eventuales malos procedimientos, eventuales faltas administrativas y garantizar siempre como foco principal la atención en salud para los uruguayos y las uruguayas. Bien, es entendible, ¿no?, que es inmenso todo el espectro de
de trabajo y de ACE, toda la inspección que debería llevar adelante, todas las responsabilidades que le caben. Ahora, discúlpeme, pero mirado de afuera, uno podría pensar, bueno, esto que cita del Hospital de Rivera es bien concreto, bien ilustrativo. Se le atribuye a ACE la limpieza, digamos, o el saneamiento del tema. Sin embargo, es una realidad que venía teniendo lugar en Rivera hace mucho tiempo, y si no fuera porque se hizo pública la denuncia, es más, si fuera por la propia presidenta, seguía defendiendo al exdirector. O sea que, ¿cuál es el criterio realmente de la presidencia de ACE como para que uno desde afuera tenga la misma satisfacción que tienen ustedes adentro de la comisión cuando escuchan las respuestas? Sí, yo creo que hay dos capítulos o dos ejes para analizar en cuanto al caso de Rivera. Lo primero es que hubo total acuerdo del directorio en su momento sobre la sustancia que estaban analizando y que podrían haber existido, de hecho las resoluciones posteriores del directorio de ACE así lo corroboran, algunas faltas administrativas importantes. Lo que también todo el directorio compartía era la mejora sustancial que habían tenido los servicios de atención en salud en Rivera para la gente, ¿no? Para la población. Creo que ahí, en estos dos temas, no había diferencias. Había diferencias en cuanto a cómo proceder posteriormente para dar las mayores garantías también a los contratados, en este caso por ACE, para estar frente a la dirección del hospital, o los funcionarios que pudieran desplegar los pasos institucionales correspondientes en cuanto a su defensa. Pero ese era el matiz. Lo importante es que de manera asistencial hay un gran acuerdo en que fue muy bueno y fue muy importante. Y para dimensionar, Victoria, si me permitís, esto cuando decimos es una institución muy grande, ACE atiende a 1.200.000 usuarios en general. Pasó de tener 95.000 usuarios FONASA en el año 2008 a tener en los últimos años 500.000, o sea, casi 500.000 de uruguayos que se atienden a través del FONASA en ACE. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una complejidad muy importante. Es el mayor prestador de salud que existe en el Uruguay y obviamente pueden existir errores administrativos, pueden existir complejidades. Lo importante es que una vez detectadas se pueda trabajar insisto, para mejorar la atención, para mejorar la calidad y generar un cúmulo de transparencia fundamental para la ciudadanía. Cuando usted plantea que hay consenso en los datos, por ejemplo, que remiten a cómo mejoró el nivel de atención en el departamento de Rivera, a la par que se puede cuestionar la forma, ¿no? Las maneras, lo que de hecho puede hacer incurrir en faltas administrativas. ¿Cómo se evalúa o qué opina usted sobre el peso del ser pragmático en estas cuestiones versus respetar la ley, respetar el TOCAF, respetar todo aquello que nos también da seguridad, ¿no? ¿Qué hay que priorizar al final? Sí, obviamente. ¿Vale pasar por arriba de algunas normas? Yo creo que siempre hay que estar apegado a la Constitución y a las leyes y a las normas. Y en ese nivel, la atención en salud es un derecho humano fundamental. Y han habido episodios que no ha quedado otra manera para garantizar ese acceso. Estamos hablando de un caso de emergencia que tal vez se tuviera que pasar por encima de alguna norma. Yo creo que lo que nos queda en estas actuales circunstancias es pensar cómo adecuar la normativa jurídica, la normativa legal, para garantizar ese derecho máximo que es para nosotros el acceso a la salud, el acceso a la atención en su justa medida y en todas sus condiciones. Y que desde el Frente Amplio estamos a avivadas, ¿no? de personas claro. puntualmente, o de médicos o de jerarcas. Ahora, es difícil de probar a veces, ¿no? Es difícil de probar, pero creo que el esfuerzo tiene que estar focalizado en mejorar nuestra normativa para que sea flexible la posibilidad del acceso a los usuarios. O sea, tenemos dos sistemas en nuestro país muy importantes, el sistema público y el sistema privado. No tienen que competir entre sí, tienen que complementarse, y para esto tiene que haber reglas de juego mucho más claras que permitan, bueno, este juego entre lo público y lo privado, siempre con el objetivo de garantizar la atención en salud para la población. Bien. ¿Usted cree que sería buena cosa que regresaran miembros de la oposición al directorio de ACE?
en pos de esta transparencia? Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerle al presidente de la República, quien es quien define estas circunstancias. Yo creo que más allá de este papel que ha tenido la oposición en algún punto en el directorio pasado, tampoco han existido iniciativas contundentes y claras, estudiadas para mejorar los procedimientos asistenciales. Se ha abocado muchas veces a denunciar, en algunos casos, hechos constatados y en otros casos no, pero ha faltado capacidad propositiva con elementos fundados, ¿no? Porque yo puedo proponer 100 propuestas, 200, pero que sean elementos al voleo, por decirlo a grosso modo. Creo que tenemos que promover que todo el sistema político, todos los actores interesados en la salud hagan propuestas de calidad para mejorar la atención, para aumentar la cobertura y de esta manera asegurar el derecho que tienen todos los uruguayos y las uruguayas en nuestro país. ¿Debería cambiar que los directores de los centros sean cargos políticos para evitar la politización del tema, por ejemplo? Yo creo que sería importante que se pudiera avanzar en una forma de concurso, tal vez, para cada una de las direcciones hospitalarias. Hay que decir que esto no es una innovación del Frente Amplio, como se han designado los distintos directores. Esto siempre se hizo así. Yo creo que para mejorar precisamente la atención, para promover cada vez más la especialización, la profesionalización en el tema de salud y en el tema de gestión, podría ser una buena alternativa que se abrieran concursos para estos casos, y sé que además se están analizando estas posibilidades. Bien. ¿Cómo interpreta usted o qué reflexión hace del rechazo del escrito por faltas de ortografía? Bueno, en dos niveles. Lo primero, que creo que es indefendible que un escrito legal tenga ese cúmulo de faltas de ortografía que hasta parecieran ser a propósito, ¿no? Porque creo que a veces ni haciendo fuerza se podrían tener toda esa cantidad de faltas de ortografía. Pero también decir que la persona que ha hecho este escrito, este abogado, ha ganado otro montón de juicios también estando al frente de la Comisión de Apoyo en el caso de ACE. Digo un poco para matizar, o sea, diciendo lo que tengo que decir respecto a ese escrito puntual, pero también reconociendo que es un profesional que ha trabajado muy fuerte, muy firme en otras oportunidades y ha generado logros importantes para la Comisión de Apoyo y para ACE. En el día de mañana, tengo entendido, se va a estar analizando esto en la Comisión de Apoyo, porque bueno, se pretende conocer en profundidad cuál fue la situación que generó que existieran este cúmulo de faltas de ortografía en una defensa escrita. Lo que sí quiero resaltar, que al menos es llamativo, que exista una evaluación por parte de la justicia centrada solamente en este aspecto de faltas de ortografía y no en los contenidos que allí se expresan, que habría que también seguir indagando, incursionando en esto para clarificar la situación. Claro, ¿había algún error de sintaxis, algún error gramatical también, que eso es lo que estarían investigando en la jornada de mañana, más allá de eso que eran aproximadamente unas 100 faltas, sí, al menos eso comentado en distintos medios de prensa? ¿Puede también existir la posibilidad de que haya una diferencia conceptual al haber, no sé, un error de gramática, si realmente pesa más allá de un error ortográfico? Hay que ver cuáles son exactamente las faltas de ortografía. Yo vi algunas, tal vez no alteran la fundamentación en cuanto a los contenidos, pero claro, a veces un verbo mal conjugado, una palabra mal utilizada, puede derivar en una mala interpretación. Esto es algo que analizarán correspondientemente, quienes integran la Comisión de Apoyo. En este caso, tengo entendido que va a ser en el día de mañana. Muy bien, Gerardo Núñez, muchas gracias por estos minutos. Victoria, ¿tenés alguna otra consulta? La última, para terminar, por acá? Sí. Si han sido tomadas en cuenta las intervenciones del diputado Lema hoy, que aportaba más datos que hacían referencia a denuncias, por ejemplo, de los jerarcas de Bella Unión, ¿sí? Que algunos incluso, si bien se cortó el trabajo con ellos, fueron ascendidos, o si no también del Hospital de Rivera. Él aportó otros datos en el día de hoy. ¿Serán tomados en cuenta? Todos los insumos que se presentan en la comisión son analizados con su
correspondiente responsabilidad todos los insumos, los que traiga el diputado Lema o los que traiga cualquier otro legislador del oficialismo o de la oposición, y lo vamos a estar analizando. Yo creo que en el día de hoy todas las dudas que ha presentado este legislador o incluso otros legisladores de la oposición fueron evacuadas, mejor dicho, las dudas, teniendo presente que hubo respuestas muy importantes por parte del directorio que desde mi punto de vista da claramente una satisfacción en cuanto al funcionamiento y al trabajo de la jornada de hoy. Bien, lo que sí entonces es evidente que no todas las denuncias o las investigaciones surgen por motus de la propia ACE, ¿no? En la mayoría, el 90% de los elementos que están incorporados en la denuncia que presentó el diputado Rubio surgen de las propias investigaciones que hizo ACE. Se pueden incorporar posteriormente nuevos elementos. Digo, nosotros también estamos interesados en investigar qué fue lo que sucedió con el FONASA. ¿Recuerdan aquellos episodios que habían sucedido con la promoción a que ciertas personas por un lado, se fueran del sistema público y pasaran al sistema privado, y también aquellas empresas que habían aparecido media que de manera fantasma como una forma de evadir determinados... Exacto. Sí. Esto también es objeto de investigación de la comisión y nosotros estamos interesados en profundizar en este tema. ¿Y el nivel de atención en la salud no es tema de la comisión? Bueno, específicamente el título de la comisión es la gestión en ACE desde el año 2008 hasta la fecha. Obviamente que la temática de la atención en salud de alguna forma se toca de costado con el objetivo de esta comisión, pero hay en el Parlamento comisiones específicas que trabajan la temática de salud. Perfecto. Gerardo Núñez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tanita, para vos también. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Muchas gracias, Victoria. Bien. Me indigna. ¿Cómo que te indigna? Me indigna. Que me perdone, pero me indigna Gerardo Núñez, un compañero bárbaro, pero le erra el bizcochazo de aquí a Pando. Que no embrome. Primero, porque siempre se hizo así, es un argumento que es absolutamente imposible de fundamentar. La izquierda llegó al gobierno para no hacer las cosas como siempre se hicieron, se iba a hacer de otra manera. Así que si los directores siguen nombrando a dedo, como dijo la señora Muniz un día, que lo vamos a seguir nombrando como se hacía antes, y que él lo defienda, me parece totalmente impresentable. La solidaridad partidaria de Núñez con la doctora Muniz y con el director de Rivera, que son los dos del Partido Comunista de su partido, evidentemente lo hace decir Gregoré cuando tiene que decir Gregorio. Segundo, que esté o no la oposición en la dirección de ¿Haría una diferencia? Yo creo que haría una diferencia siempre y cuando nombre gente idónea. Porque si me nombran truchos que no saben nada, pero son de la oposición, no sirven. Como tampoco sirve tener gente como el que hoy tenés en la dirección de ACE, porque yo me pregunto si el delegado de los trabajadores, el delegado de los usuarios, saben algo como para poder manejar este tema. Lo otro que me parece importante, y termino, a Toriani lo sacan 4 votos en 5. Muniz lo defiende, o sea que no fue por unanimidad. Ella no estaba de acuerdo en sacarlo. Y lo otro, el señor abogado, si hizo muy bien las cosas, y supongo que los 56 millones de dólares... Tenemos que hacer una pausa. Los 56 millones de dólares que ACE ha perdido y ha pagado en diferentes litigios, según información que nos... ¿Será por este abogado? No, digo, ¿es porque tenemos abogados realmente buenos o hay un curro ahí que están... Es buen negocio hacer juicios en el Estado? Está yendo muy lejos ya, ¿no? De todas maneras, se va a beneficiar del juicio oral este abogado. Ya venimos.